que lo hagan diariamente, claro, evidentemente, hay que hacer un esfuerzo. Estamos en tiempos complicados, tiempos difíciles, en los cuales el Señor viene pronto. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Y nuestras vidas tienen que estar preparadas, porque es un tiempo cuando hay, aunque parezca extraño, mucho entretenimiento hoy día con el asunto de las redes y con tantas cosas y los móviles, y te puedes pasar todo el día u horas haciendo una cosa u otra, y a lo mejor no te centras en el Señor, y claro, eso se pierde, la vida espiritual se va perdiendo. Así que esfuércense, porque estamos en un tiempo de preparación, es un tiempo de prueba, ¿verdad? Yo he tenido contacto y reuniones con algunos pastores, y bueno, sí, cada semana prácticamente, últimamente hemos tenido algunas reuniones por Zoom, y bueno, comentaban de las personas que no saben nada de las ovejas. O sea, que de muchas ovejas no saben nada, porque ni se conectan por Zoom, ni van a la iglesia, ni van a nada. Es increíble, y algunos estaban alarmados. Pero esto es como una especie de prueba, ¿verdad? A ver quién realmente resiste. Pero bueno, el asunto es que es como una prueba, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, ahí está el asunto. Y esto es nada, hermano, esto es nada seguramente para lo que pueda venir en el futuro, que no lo deseamos, en el nombre de Cristo. Yo digo, Padre, por favor, siempre, primero ven, llévanos, y luego que pase lo que quiera, ¿verdad? Pero es así. Así que si esto es así todavía, siendo el asunto flojo, imagínate cuando venga lo gordo. Si el Señor ha venido antes, ¿cuántos se apartarán del Señor? Y eso, que esto es una señal tremenda de la venida de Cristo. ¿Cuántos gritan un fuerte amén? Y se apartan un montón, ¿verdad? Así que el Señor nos ayude. Bueno, ¿cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? Amén. Voy a tratar de no ser largo, digo yo, ¿verdad? Voy a tratar a ver si en 20 minutos lo arreglo, o 25, pero que nos quede grabado en el corazón. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia y tu bondad. Te ruego en el nombre de Cristo, por favor, que tomes mis labios, mi mente, Señor, y traigas esa palabra que nos hace falta a todos en el nombre de Cristo. Para que sea tu palabra, necesito que sea tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús, que tome mi lengua, mi boca, mi mente, mi ser entero, y sea tu palabra. Y el enemigo siempre ha querido, ha luchado y seguirá luchando, aunque sabe el diablo que va a ir a los infiernos. Porque lo dice la palabra del Señor, que el diablo será lanzado a los infiernos. Pero a pesar de todo eso, ¿verdad? Él tiene tanta maldad, odia tanto a Dios, que desea, que él sabe que el mayor daño que le puede hacer a Dios es que las almas se vayan al infierno. Es decir, que lo que el diablo quiere es que la humanidad se vaya. Y sobre todo, una de las cosas que más le agrada al diablo, que el Señor los reprenda, es que se aparten muchos del Señor. Entonces, por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado en ese tiempo más que ningún otro, porque la Biblia en Apocalipsis lo advierte: hay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que su tiempo está cercano. Y aunque nosotros no debemos tener nada, temer nada, porque tenemos a Cristo. ¿Cuántos tienen a Cristo? Pero tenemos que vigilar, porque el Señor Jesucristo lo dijo, que hay que estar vigilantes. Porque el asunto es que en el momento que el diablo logra introducir un pecado en la vida, entonces te hace esclavo. Entonces hay que vigilar, porque lamentablemente, pues como antes he dicho, con el asunto de las redes sociales, muchos caen en muchas trampas del enemigo, ¿verdad? Y el enemigo los atrapa y los ata de una manera que después es complicado salir.
Esto hemos tenido ya muchas personas, no digo de aquí, cuidado, que por consejería, ya sea también que me han llamado por teléfono, o bien me han escrito personas explicándome su problema acerca de esas ataduras que el diablo ha puesto en la vida y que les es muy complicado salir de ello. Y son cosas que a veces destruyen la vida, los hogares, destruyen todo, ¿verdad? Y por ejemplo, hay varios versículos, pero voy a leer algunos. En Proverbios 5:22 dice: prenderán al impío, atención, sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Te lo leo otra vez. Proverbios 5:22: prenderá al impío sus propias iniquidades, y retenido será con la cuerda de su pecado. O sea, es tremendo este versículo. Está hablando acerca de aquella persona que cae en las redes del pecado, que es en las manos de Satanás, que el Señor reprenda, porque Satanás puede dominar cuando hay pecado. Yo no puedo decir, yo soy cristiano, y como soy cristiano, peco, y luego ya Dios me perdona. No, eso es tratar de burlar a Dios. Una cosa es que podemos caer en pecado, pero que no lo he buscado. Eso es una cosa distinta a cuando una persona peca a propósito. Son dos cosas distintas que no tienen que ver absolutamente nada. Y Dios tiene un trato distinto. Es pecado, sí, pero de una forma muy distinta. Es muy difícil la restauración cuando una persona busca el pecado. No digo que sea imposible, es difícil. Y una persona que no lo busca, que en un momento dado pues ha caído por una tentación, como le pasa a David, y luego el hombre cayó en las trampas, no sabía cómo salir, porque el diablo cuando atrapa con sus garras, que el Señor lo reprenda, la lía, pero bien liada. Y entonces David cayó en la trampa y de un pecado le llevó a otro, pero luego cuando él no vio, estaba ciego, le manda Dios al profeta Natán, ¿verdad? Poniéndole aquel ejemplo de aquel hombre que tenía una sola cordera y vino uno, el más rico, y se la quitó, en fin, toda esa historia. Y entonces David respondió: vive Jehová que ese hombre es digno de muerte. Y entonces el Natán dice: compañero, que eres tú ese hombre, eres tú. No obstante, Dios lo perdona. Tu pecado ha sido redimido, le dice, yo te he perdonado. Porque en el fondo sabía que David no fue a propósito a buscar el pecado. Entonces Dios le dio una opción, tuvo que ser castigado con gravedad, pero no lo buscó, ¿verdad? El problema es cuando no hay esa tentación y una persona lo busca, o cuando una persona queda enganchado o enganchada y persevera en él hoy, mañana y pasado, y no le pone freno. Entonces ahí el diablo, que se reprenda, ha metido ya la pezuña, porque el diablo tiene autoridad cuando hay pecado. Cuando hay pecado hay autoridad. Y tenemos que golpear nuestras vidas y mirarnos cada uno de nosotros y ver qué puede haber. Tal vez a lo mejor no hay cosas graves, pero hay envidia, hay orgullo, hay vanidad, hay rencor, hay resentimiento, no sé. Tal vez hay cosas ocultas. Lo explico muchas veces, pero lo voy a explicar un testimonio que de un pastor que fue a una casa y entonces a medianoche, era una familia, tenía varios hijos. A la medianoche dice que sintió una mala presencia muy fuerte en esa casa y sintió una opresión terrible. Y entonces él oró a Dios y le dijo: Señor, ¿qué pasa? Y le dijo: mira, no, lo que está pasando, porque sintió una opresión como que algo iba a ocurrir, el diablo como quería matar. Y dijo: no te preocupes, no te va a pasar nada, pero esta opresión que estás sintiendo es debido a que el cabeza de esta casa ve pornografía. Y entonces el diablo está aquí metido.
Y claro, como este hombre era un hombre de Dios, sintió, porque hay personas que hay pecado y a lo mejor les parece que no pasa nada, porque no tienen discernimiento espiritual. Pero cuando hay un hombre de Dios, entonces se levantó por la mañana, reunió a la familia y delante de los hijos y de la mujer le dijo: esto me ha pasado y aquí hay pecado. Y el padre de familia confesó que era cierto, que él estaba metido en la pornografía. El diablo, que si lo reprenda, trata de meter la garra. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Por tan fuerte amén. Le damos un aplauso al Señor. Bendecido es el nombre de Jesús y a su nombre. Así que tú fíjate lo que está hablando. Este versículo, cuando leí esta tarde, quedaba sorprendido, porque bueno, Proverbios, la verdad que lo hemos leído mucho, y a veces en la iglesia hemos leído muchas veces capítulos enteros, y al leer este versículo, ¿verdad?, dice una verdad tan grande: prenderán el impío sus propias iniquidades y retenido será con cuerdas de su pecado. Es decir, son cadenas que atan a la vida. Si tú estás odiando, guardando resentimiento, es una cadena del diablo. Tú orarás a Dios, y como Dios te va a escuchar tus oraciones, cuando Jesús ha dicho que si no perdonamos tampoco nos puede perdonar. A lo mejor has perdonado muchas veces y has cometido otra, y a veces te cansas porque te crees tanto en la razón tuya que no perdonas. O si perdonas, no te ves tan malo. Pues mira, el que se reconoce que es malo delante de Dios va a ser justificado antes que aquel que se cree que no es tan malo. Así que es mejor que reconozcamos nuestro pecado. Yo quiero que Dios toque mi vida, y por eso cuando oro al Señor y me miro, le pido perdón todas las veces que sea necesario, porque quiero estar a cuentas con Él. Y yo oro y hermano, yo no tengo conciencia de que en el día de hoy ni ayer, seguramente que habré pecado, aunque no me haya dado cuenta, porque somos así. Pero yo no soy consciente, pero tengo temor de Dios. Y hermano, una cosa: Dios me libre de creerme que soy Roín de los Bosques en el sentido espiritual. Me da temor, me da miedo, te lo prometo en el nombre de Cristo, me da miedo. Quiero estar humillado delante de Dios. Quiero estar en su voluntad, porque tengo temor. Y por eso, hermanos, continuamente ha sido el lema de mi vida: examinarme, ver mis defectos. Quiero verlos, porque quiero agradar a Dios. Y somos todos, hermanos, mencionamos todos, yo también, tan cabezones, tan creernos los que estamos en el aire, en lo más arriba. Yo soy el mejor. Yo tengo los mejores proyectos. Aleluya. Uno dijo una vez, hace años, había puesto la radio en Madrid, en Pinto, eso en aquellos años, Dios mío, estaba hablando del año, todavía no, yo puse la radio en el 87, en enero comenzó, pero ya tenían los equipos antes. Y vino allí uno y vio los equipos y para llevar esto hay que saber para llevar esto. Lo que me estaba diciendo es: tú no sirves para esto. Y dije: bueno, pero es que ya ves, siento la carga. Y es que a veces, hermano, Dios elige lo que no vale para avergonzar a lo que sé que vale. Doy gracias a Dios de que no valga un pimiento. ¡Aleluya! Da un aplauso a Cristo. Pero Dios, a este pimiento, pues lo ha utilizado lo que Él ha querido. ¡Aleluya! Y a su nombre. Por eso, hermano, tengo miedo, de verdad lo digo, en el amor del Señor, tengo miedo, tengo temor. Cuando veo a un hombre, una mujer vanidoso o vanidosa, tenemos que ser sencillos y humildes. Amén. Y Dios levanta. No te preocupes. Hay hermanos que a veces han venido: es que yo me siento que... No, pero un momento. Tú no tienes que sentirte nada. Tú lo que tienes que decir a Dios: Dios, levántame. Y cuando uno se humilla, Dios lo levanta.
¿Fue tan fuerte? Amén. Sobre todo, hermanos, si uno se cuida con ese temor que tenemos que temer, ese temor de Dios, ¿verdad? De no caer en la trampa del enemigo. El pecado tiene muchos atractivos. Y jóvenes, ya que habéis tenido un retiro, ¿verdad? Qué alegría que podáis haber entendido cosas que antes no se han entendido, porque no todos lo sabemos en un día. Seguimos, durante toda la vida tenemos que aprender. Pero es tan importante que os cuidéis, porque, a ver, en los tiempos míos había pecado también, mucho. Había pecado, muchísimo pecado. Pero era una vida distinta. Los jóvenes, yo lo he dicho muchas veces, los jóvenes de aquella época, de mi época, oraban todo el día. Yo sé que hay actividades que hacer, pero es que aún habiendo actividades, orábamos. Buscábamos a Dios mucho tiempo. Era otro concepto de la vida espiritual, ¿verdad? Había un temor. Es verdad que no teníamos móviles ni estas cosas, doy gracias a Dios por ello, ¿verdad? Es cierto que no había todo esto, pero también había un temor, una búsqueda, una reverencia está como a años luz de lo que hoy día observamos y que yo deseo que venga de nuevo en el nombre de Cristo. Deseo que vuelva esa generación de una búsqueda a Dios intensa. Ojalá lo haya. Y estoy hablando a nivel general, no estoy hablando solamente de aquí, estoy hablando a todos los niveles, ¿verdad? Era una búsqueda, un temor. Queríamos vivir una vida consagrada al Señor. Juan 8:34 dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Nota esto: si uno comete pecado continuamente, es esclavo. No podemos decir, yo cometo pecado y como Jesús me perdona, ya dejo de ser esclavo. No, si sigues pecando eres esclavo. Una cosa, y Dios te perdona, claro, pero el asunto es que si sigues pecando y sigues sembrando, llega un momento que la cuerda se rompe, ¿verdad? Entonces, lo que Cristo está diciendo es que si uno peca continuadamente es esclavo. Pero claro, Jesús también dijo, 2 versículos antes: conoceréis la verdad y la verdad os hará dar un aplauso a Cristo. Cristo nos ha liberado. Gloria al Señor. Porque tan fuerte, amén. Cristo nos ha libertado. Por eso, como Él me ha libertado, no quiero volver otra vez a estar en las garras de Él. Yo sé lo que es estar en las garras del enemigo, porque cuando yo no conocía a Cristo, pues estaba atrapado, especialmente por el odio, hermano. Yo os he contado muchas veces que yo estaba agarrado por el enemigo, y que el enemigo venía cada noche a tratar de ahogarme. Yo sentía literalmente como con la almohada me aplastaba. Alababa al Señor y me agarraba la lengua para que no hablara al Señor, y con mi mente yo lo alababa al Señor. Yo sé lo que es estar en las garras del enemigo, pero Cristo me libertó. ¿Cuándo gritan fuerte amén? Jesucristo me libertó, soy libre. Y ahora cuando alguien viene a pedirme consejo, pues en algunas ocasiones les he hablado de mi testimonio, porque claro, resulta que yo estaba atrapado siendo inconverso, me convierto al Señor. Nadie me había dicho que tenía que perdonar, porque en aquel entonces éramos todos muy nuevos en el Señor, pero el Señor me indicó que tenía que hacerlo, lo hice y el Señor me libertó, ¿verdad? Y me tiró tiempo, pero Dios me libertó, porque nadie me dijo. Pero hay algunos que se apartan, ¿verdad? Hemos tenido consejería en algunas ocasiones, y claro, el diablo quiere atormenta. Y entonces han estado apartados del Señor, el diablo lo ha atormentado, han vuelto al Señor y el diablo los ha seguido atormentando. Y se han quejado: ¿y por qué, pastor? Si ya me he arrepentido. Y digo a una mujer, dije: hija, ¿y cuánto tiempo has estado apartada? Yo no sé si dijo, no me acuerdo bien si dijo 5 años, 10 años, no lo sé. ¿Y qué has hecho, hija? En eso, porque era una mujer, perdón.
en estos años, ¿qué has hecho? Pues tú imagínate lo que había hecho. Y ahora, porque el diablo venía molestándolo, un poquito se quejaba contra Dios. Pues mira, no tienes razón para quejarte. Tienes razón para arrepentirte en el nombre de Jesús. Porque has pecado mucho, con mucho conocimiento. Da gracias a Dios que Dios te ha perdonado. Pero todo eso se puede librar uno si no se aparta de Cristo. ¿Puede dar fuerte amén? Si no se aparta. Y lo digo porque como estoy viendo, no aquí en esta iglesia, sino en otra iglesia, pero claro, que no pase puede pasar. Que me están contando los pastores que pasa, pues no quiero que pase. Grita fuerte amén. Dar un aplauso a Cristo, por favor, en el nombre de Jesús. Tengan cuidado. Yo me quiero ir con Cristo, grita fuerte amén. Así que para que el diablo no te pueda arrastrar, la solución es que Cristo ha dicho que nos ha libertado. ¿Te ha libertado Cristo? Amén. Entonces no vuelvas a esclavizarte. Hemos sido libres. Tenemos el poder, la autoridad, porque Cristo ha dicho que nos ha dado dominio propio. Sé que especialmente los jóvenes cuesta, porque tienen el asunto de, ¿cómo se llama? Como que no me acuerdo ahora. Del yuyu. La mente, hijo mío, la simbastina me parece que me va. No, tienen la curiosidad de experimentar, de conocer, ¿verdad? Entonces es fuerte. Yo también he sido joven, pero como Dios me ha ayudado a mí y he sido joven, sé que Dios también te puede ayudar a ti. ¿Por qué tan fuerte amén? No hay diferencia entre tú y yo. La única diferencia que puede haber, pues que en la época mía orábamos 4, 5, 6, 7 horas al día, inclusive a veces combinándolo con el trabajo. Entonces te digo que era muy difícil la caída, porque lo que te priva de la caída es la oración. Es como que te quita el deseo del chimingueo. No es que uno no quiera casarse, no, porque yo quería casarme para servir al Señor, pero te quita esa ansiedad. La oración santifica la mente. ¿Por qué tan fuerte amén? Y aún así había que cuidarse. Aún así había que cuidarse, pero era muy distinto. Entonces Cristo nos ha libertado. ¿Por qué tan fuerte amén? Pero no puedo decir Cristo me ha libertado, pero me cruzo de brazos. No oro, no busco a Dios, voy de ramasaperas a la iglesia. Si oro, si me acuerdo, y si no, a Dios que te vaya bien. Entonces, de esa manera, la autoridad que Cristo ha dicho en su palabra, que nos ha dado, ¿cuántos saben que tenemos autoridad? Entonces no está. Pero no está, ¿por qué? Ay, es que no, que trabajo y no puedo orar. O tengo escúchame bien. Cuando yo estaba en el servicio militar, porque yo no soy muy madrugador, os lo confieso. Aleluya, Domingo. El Roy lo sabe, que hemos viajado muchas veces, y Jordi, ¿verdad? Pero en el servicio militar me levantaban a las 7 de la mañana, haciendo ejercicio todo el día, y acababa reventado. Esto era continuo. Pues ¿dónde sacaba el tiempo? Que me iba a un escondite donde nadie me veía. Había como unas tuberías muy grandes. Me iba por la tarde cuando llegaba y me tiraba 1, 2 horas y a veces más. Y cuando estaba en el campamento me iba a un lugar escondido en una montaña, bajaba y ahí estaba el tiempo que fuera necesario, orando. Porque la mayoría eran inconversos y había un creyente que estaba ahí a medias, y el único sitio donde me sentía refugiado era en la oración. Y en aquellos tiempos no se pasaba bien el servicio militar, porque era cuando hubo la marcha verde en el Sáhara, y a mí me mandaron al cuartel, donde, que Dios me perdone, habían venido, que estaban todos medio tarados, hermano, perdonadme,
porque resulta que en el Sáhara habían matado a mucha gente y en aquella época, que todavía estaban los mandos de Franco, no habían dicho la verdad de lo que había sucedido. Y esta gente vino quemada, y a los que éramos reclutas, que éramos nuevos, nos querían comer. Hacían cada una, Dios mío de mi vida. Pero cómo el Señor me guardó, hermano. Cómo el Señor me guardó. Dios es bueno, Dios es fiel. Por tan fuerte, amén. Y si Dios ha sido fiel conmigo, lo será también contigo. ¿Estás seguro de ello? Dale un aplauso a Cristo. Unos versículos más y voy acabando. Gloria al Señor. Porque sabes una cosa, que cuando, pasan los años y uno echa la vista atrás, te das cuenta de cuántas cosas Dios te ha guardado. Porque en aquel momento, pues sí, me daba cuenta de que algo pasaba, Dios me libraba. Pero es que ahora me doy todavía más cuenta. Voy terminando. Con un versículo más. Hechos 8:23. Dice, porque en la amargura y en prisión de maldad veo que estás. Es a Simón el mago. O en el capítulo 8, cuando ve que el Espíritu Santo, al imponer Pedro las manos, lo recibían, él quiso también ese don para él y ofreció dinero. Ahora, aquí hay una expresión muy importante, es terrible, que dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. O sea, hermano, esta palabra es brutal. Es brutal. Cuando una persona está en esa amargura y en esa prisión de maldad, Padre, en el nombre de Jesús, líbranos de estar al lado de una persona así, si no podemos ayudarle o ayudarla. Es terrible. Es terrible. Que Dios nos libre de estar en una amargura similar, hermano. Dios quiere que estemos en el gozo suyo. Gritan fuerte amén. En paz, en armonía. Que te lleve bien con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Lucha por llevarte bien. Si hay que callar, callamos porque haya la paz. Siempre y cuando no sea pecado, claro. Que Dios nos ayude, hermano. El tiempo que nos resta, porque vienen turbulencias al mundo, pero nuestra vida, nuestros hogares son de Dios, donde el pecado no puede entrar. ¿Puede gritar un fuerte amén? Gritan fuerte gloria a Dios. No permitas que el pecado entre en tu casa. Padres, ustedes tienen la autoridad. Ni vigilar por si acaso los niños ven algo, porque el diablo es muy astuto. Si tienes alguna fotografía o algo raro en la casa, que a lo mejor pues una chica bella o un chico, porque a veces quítalo, porque a veces hay quien no digo que lo tenga aquí nadie porque no lo sé, si lo digo no lo sé. Quítalo, no. Mejor es que seas fanático. Quítalo. Escucha música cristiana de Cristo, alabado sea el nombre. Que cuando escuchas las cosas del mundo, te embadurna la mente. No lo entendéis, cariños míos. Escuchar música de Dios, alabanzas que alaben a Dios. Por ahí amén. Que la mente se embadurna. Y luego para sacar eso, como me pasó un día que bueno, que yo no estoy en contra del rap, si es para el Señor. Pero claro, a veces hay rap que se ponen, que si vienes a Cristo que te vas, y se ponen a bailar, ¡pam! Que bueno, si está bien hecho no pasa nada. Pero se va metiendo. Si escuchas las músicas de amor, ¡ay, amor! Y están cantando a los queridos y a las queridas. Si ves las novelas, estas novelas que solamente hay adulterios.
todo eso es una siembra que se echa dentro de la vida, de la mente, del corazón. ¿Por qué no te ves una película cristiana? Amén. Y a su nombre. Hermano, siembra para bien. Porque todas esas cosas, ¿verdad?, hacen mal. Y termino diciendo, la amargura, ¿verdad?, es lo peor que podemos tener un cristiano, porque difícilmente sanará. Así que arranca de tu corazón, no permitas ni que entre un milímetro de amargura, ¿verdad?, raíz de amargura en tu vida, porque eso destrozará la vida espiritual. Ponte a orar con Dios inmediatamente y pide bendición y dice: Señor, yo perdono, y pronuncia el nombre. No te tiene que escuchar nadie, no hace falta que diga perdona Pepito, no hace falta. Con que te escuche Dios es suficiente. Y sobre todo que Dios lo escucha. Cuando el diablo venga otra vez, se va a ir rabiando, porque va a decir Dios: mira, ahí está, lo he escuchado, ¿ves? Ha perdonado. Y se rompe toda raíz en el nombre de Jesús. Amén. Fuerte el aplauso al Señor. Los músicos arriba, en el nombre de